Te pido una primera precisión respecto a cómo estás viendo y cuál es tu mirada respecto a este presente convulsionado de Perú. Hola. Hola, Federico. La situación acá está relativamente tranquila. La asunción al mando de Martín Vizcarra, el vicepresidente, ha sido constitucional y legal. La bolsa de valores se ha mantenido estable. En fin, las cosas están saliendo más o menos calmadamente, a pesar de que obviamente se vive una crisis política. Hoy día, hace algunas horas, algunos minutos, la Fiscalía ha allanado las dos viviendas de Pedro Pablo Kuczynski, su vivienda en la capital y una vivienda que tenía en las afueras, y el juez ha dictado impedimento de salida para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que, como sabemos, está acusado por corrupción por sus vínculos impropios con la empresa Odebrecht cuando era ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. En ese sentido, las cosas se están poniendo muy, muy difíciles para él y quizás podría terminar en prisión como su antecesor Alberto Fujimori o su antecesor Ollanta Humala o su antecesor Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia. Fernando, lo negó rotundamente tanto Pedro Pablo Kuczynski como su mujer en las últimas horas también a través de redes sociales. Dijeron que de ninguna manera, que no tienen necesidad. Bueno, esta es una historia y que habla también de los tentáculos de Odebrecht, ¿no? Sobre todo por América Latina, que se sospecha que habría tocado también el bolsillo, las cuentas de algunas de las empresas vinculadas a Pedro Pablo Kuczynski. Él, entre otras cosas, lo que dijo es: estas empresas ya no me pertenecían cuando, en todo caso, se hizo alguna transferencia. Yo ya no estaba al frente de esas empresas. Vos decís que, en principio, la prohibición de salida del país y este allanamiento de dos casas de él complican su situación y podrían llegar a detenerlo incluso. Y yo creo que sí, eventualmente pueden llegar a detenerlo. Mira, las evidencias que habían en su contra eran abrumadoras. Se ha demostrado, a pesar de que él, cuando era presidente, no podía ser investigado ni procesado porque tenía inmunidad, se demostró claramente que su empresa, una empresa de él, sí, solamente de él, radicada en los Estados Unidos, cobraba millones de dólares a Odebrecht, mientras él, como ministro, aprobaba proyectos de Odebrecht y le facilitaba el financiamiento de esos proyectos, etcétera. Y su socio y amigo, un chileno llamado Gerardo Sepúlveda, a través de una empresa suya también, cobraba millones de dólares a Odebrecht también por casos similares. Y bueno, este señor Sepúlveda no tiene ningún prestigio internacional ni nada que haga que Odebrecht le pague esos millones de dólares por su linda cara. Entonces era obvio que le estaba dando esos negocios, sí, porque era el socio de Pedro Pablo Kuczynski y parte de ese dinero después iba a las cuentas de Kuczynski. Pero claro, eso se salió a la luz en los últimos meses, pero el presidente era intocable, tenía inmunidad. Ahora que al día siguiente de dejar la presidencia ha perdido la inmunidad, su situación está muy, muy complicada y la gran mayoría de peruanos cree que en realidad es culpable. Es decir, que estos contratos con Odebrecht eran sobornos encubiertos que le pagaban para facilitar su relación con el Estado. Fernando,